e despois hai un coloquio. Gracias. Boas tardes. Gostame moito falar en galego, pero como levo máis que 5 anos vivindo fora desta terra, eu voume a falar na lingua castellana. Os pido perdón por este hecho. Os quiero dar las gracias por vuestra presencia y por la solidaridad, porque para nosotros representáis la solidaridad del pueblo gallego. El pueblo gallego, como muchos pueblos en esta tierra, han estado en estos momentos tan difíciles con la causa de mi pueblo, con la causa de los pobres y con la causa de los oprimidos y machacados. Nosotros condenamos este Estado fascista criminal fabricado por colonos europeos que se llama Israel. Nosotros condenamos esta actitud y Israel no es capaz de llevar estas acciones, estas matanzas, sin la complicidad de la llamada comunidad internacional. Eso está viendo y eso está existiendo hoy día. Todo lo que está haciendo la comunidad internacional, como máximo, lamentar lo que está pasando en mi tierra. ¿Cómo se puede entender un país que no es europeo participa en Eurovisión para darle maquillaje a ese país que se llama Israel? Y qué casualidad, Israel gana el Festival de Eurovisión, que es un país, suponer que es un país normal, participa en eventos europeos. Qué casualidad. Y qué casualidad que siempre gana cuando hay un aniversario de nuestra Nakba, de nuestra condena a vivir de forma terrible. Israel ganó Eurovisión en el 2018, en el 70 aniversario de la catástrofe. Ganó Israel en 1998, ganó Israel en 1978. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que también este año sale el Giro de Italia, un evento deportivo también de Jerusalén! No solamente la agresión del imperialismo norteamericano, pero también del imperialismo europeo. Entonces, qué casualidad todas esas. Nosotros llevamos 70 años de Nakba. Nakba significa la catástrofe. Nakba significa la fabricación de este Estado que no es un Estado natural. El que quiere vivir en nuestra tierra de forma pacífica, bienvenido, bienvenido quien sea a vivir en aquella tierra, porque queremos que sea una tierra de paz. Pero viene un agresor a dominar a mi pueblo, lo rechazamos. Viene un criminal de guerra, se excusan con el holocausto, también lo rechazamos. Porque no tiene nada que ver la gente que ha sufrido el holocausto con esa gente que lleva las armas contra un pueblo oprimido, contra un pueblo desarmado. Esos 70 años para nosotros ha sido la destrucción total. Esos 70 años para nosotros, como ha dicho Alejandro, es limpieza étnica. No hay ninguna familia palestina sin tener una persona asesinada. No tenemos ninguna familia en Palestina sin tener como mínimo un preso. 1 de cada 4 jóvenes palestinos ha pasado por los cárceles fascistas de Israel. Eso es el sionismo. Eso es el sionismo. La gente tiene que darse cuenta lo que es el sionismo. Pero claro, es que siempre se excusan de que si uno los critica es antijudío. Si uno los critica es antisemita. Pues mi pueblo está formado por cristianos, musulmanes, judíos. No podemos ser antijudíos. Pero claro, ese es el chantaje que hacen a los ayuntamientos, a los pueblos, a los gobiernos. Si uno los critica o dice algo contra ellos, eres antijudío, que es una falacia grande. Como la falacia de hoy día. Todo lo que pasa por culpa de Hamas. Todo lo que culpa de Hamas. Pues de esos muertos que ha habido ahora, apenas había gente de Hamas. Había más gente del momento de liberación de la izquierda palestina que de Hamas. El tema de las organizaciones palestinas es un tema de necesidad, porque nosotros para recuperar nuestra tierra necesitamos luchar, y para luchar tenemos que tener organizaciones. Somos como cualquier pueblo, tenemos organizaciones de todo tipo.
¿Acaso la derecha española no es muy religiosa? Nosotros tenemos izquierda, tenemos derecha, tenemos gente religiosa, pero también tenemos gente laica, tenemos marxistas, leninistas. Somos un pueblo normal como todos los pueblos. Tenemos nacionalistas, de izquierdas y nacionalistas de derechas. Es una realidad. Pero Israel siempre está buscando la culpa de Hamas. Y teniendo en cuenta que Hamas es una organización reciente. Hamas apenas no lleva ni 20 años Hamas. Sin embargo, si cogemos al Fatah, lleva 55 años. Si cogemos al Frente Popular, lleva 51 años. Pero Israel, a lo largo de esos años, muchas matanzas. Ha llevado a cabo muchísimas matanzas, ha llevado a cabo muchísima miseria para mi pueblo, ha destruido 530 aldeas y pueblos. Eso es Israel. ¿Qué es Israel? Esa es la pregunta. Israel es la muerte. Israel es el genocidio. Si tengo un listado, no cabe en ese papel, sobre las prácticas de ese Estado. Es un Estado no puede vivir. ¿Por qué? Porque ese Estado es enemigo de la paz. En el momento que ese Estado acepta las resoluciones de las Naciones Unidas, se va a desaparecer. Se va a desaparecer. Por eso a nosotros nos extraña muchísimas veces que hay visitas, hay otros dicen, yo quiero modelos de Estado como el israelí, como Albert Rivera, o señor de ese país que se va a mi tierra para hacer negocios comerciales, negocios económicos. Pero ¿cómo se puede ir a ese Estado? Lo único que sabe fabricar métodos de tortura. Eso es Israel. ¿Qué es Israel? Pues manda torturadores para afuera, manda aviones, manda bombas. Eso es Israel. Yo no puedo dar mi mano a un asesino, a un criminal de guerra. O también lo siento si alguien simpatiza con una señora alcaldesa, regala la llave de oro de la ciudad a un asesino que es el presidente israelí. O en el 2014, una presidenta de una zona de la comunidad autónoma, Israel bombardeando en Gaza, destruyendo en Gaza, los recibe con muchos honores. ¡Qué vergüenza! Porque esa señora no representa al pueblo. Y ese presidente que va a Israel tampoco representa al pueblo, aunque fue elegido. Esa es la democracia, porque es una realidad también que estamos sufriendo. Estos días mi pueblo está conmemorando en Nakba, cuando nos expulsaron de nuestra tierra. Gente civil, niños, niñas, abuelas, abuelos, se van a la valla, quieren retornar a sus casas. Y eso me trae al recuerdo un nazi de la SS, se llamaba Goethe, en un campo de concentración en Cracovia, cogía el rifle de precisión y veía un preso y lo mataba, lo asesinaba. Pues Israel es 150 como Goethe. Tenía 150 francotiradores en la valla del mayor campo de la concentración que se llama Gaza, asesinando a la gente civil, a los niños. Han muerto más de 104 personas. Pues el 95% son menores de 30 años. ¿Dónde está la llamada comunidad internacional? ¿Acaso existe esa comunidad internacional? ¿Acaso existe el derecho internacional? No. Está secuestrado por el amo. ¿El amo quién es? Todo el mundo sabemos. No es Trump. Trump es un actor de ese amo, que es el imperialismo, que es la industria de armas, es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Mundial. Disparan a la gente civil, nos tiran gases tóxicos, murió una niña de 8 meses y te llaman. No es que la culpa es Hamas, no son bajaba jamás. Cuando pertenecía a la resistencia, mi padre no sabía nada. ¿Pero por qué no sabía nada? Porque he visto la humillación en mi casa, cómo humillaban a mi padre. Y mi padre, ¿por qué no resistía? Porque tenía miedo por sus hijos, porque quiere mantener a los niños. Los niños palestinos están en la lucha contra la humillación, que es el peor enemigo de un pueblo. De aquí saludos a la niña palestina, el Tamimi, que bofeteó a un soldado israelí armado hasta los dientes. Nuestra juventud no tiene miedo al enemigo, porque la niña ha visto cómo un soldado israelí venía a humillar a su padre delante de ella. Nuestra gente hoy día es muy combativa. ¿Qué armas tenemos con Israel? Justifica esos asesinatos.
es que los palestinos son bojados por Hamas. Pues lo que utilizaba nuestra gente en esas manifestaciones, 3 elementos. La piedra. ¿Qué utilizó la gente nuestra en esas manifestaciones? Ruedas quemadas para sacar humo para que no nos disparen. Y otro arma hemos sacado hace poco, cometas de papel. Eso es el armamento que tenemos. ¿Qué están diciendo los fascistas de ese Estado fabricado por colonos europeos? Hemos visto que Israel ha utilizado, y la comunidad internacional, mira para otra parte, han utilizado balas explosivas. La bala explosiva te da la muerte o la discapacidad, no tiene otra alternativa. Si penetra una bala en mi brazo, hay que amputarle el brazo. Israel es que tampoco disparaba a las piernas, disparaba de cintura para arriba. Es el nazismo, es el fascismo. A mí me extraña que una señora, que dice que hay sionismo bueno y sionismo malo. Eso lo he oído, es decir, que en vez de sí, para justificar su vergüenza, como hemos oído, nadie ha oído que hay fascismo bueno y fascismo malo. Nadie ha oído que hay nazismo bueno y nazismo malo. Pues esa señora, y esa es una cosa que digo a todo el mundo. Nosotros no queremos que la gente llore por nosotros. Aún no hemos muerto. Por eso después de 70 años aún resistimos. Mi pueblo ha demostrado, mujeres, niños, niñas, jóvenes, abuelos, abuelas, están en primera línea de lucha. El pueblo que resiste consigue sus derechos. También tenemos el derecho a la resistencia, pero en todas sus formas, encabezadas por la lucha armada. ¿Por qué digo eso? Tenemos la experiencia de Vietnam, tenemos la experiencia de Argelia, y hay un enemigo muy importante aquí, que es desaparecer la lengua de un pueblo, la literatura de un pueblo, la cultura de un pueblo. Por eso tenemos que luchar por nuestros derechos. Después de 70 años, no ha desaparecido el árabe de mi tierra. Y la mayor producción literaria ha sido los territorios ocupados. Y eso también lo que demuestra con todas las barbaridades no han podido con nosotros. Cuando se fabrica Israel en 1948, a mi pueblo lo trocean en 3 partes. Refugiados. Gente del 48, los palestinos que viven en el llamado Estado de Israel. Esta gente está sufriendo y nadie sabe nada. Y luego el tercer trozo es Cisjordania y Gaza, donde pretenden hacernos un Estado en Cisjordania y Gaza. Para mí eso no es Palestina. Para mí eso es una parte de Palestina. Como mañana decimos Galicia, es solamente el Morrato y Chantaya y Monforte. No, Galicia es toda Galicia. Eso es un país. Y yo soy de Haifa, nunca voy a renunciar a esa ciudad que es costera. Hablando de Haifa, mi madre me decía, hijo, me he equivocado en esta vida. Digo, todo el mundo no se equivoca, pero mi error ha ayudado a que se establezca ese Estado fascista. Dice, pobre de mí, cogía la comida en el 48 y salía al puerto de Haifa a recibir a los pobres que han escapado de Europa. Dice, cuando di de comer a esa gente, resulta la familia polaca que ha venido eran colonos y no tiene nada que ver con el holocausto. Es decir, el Estado de Israel aprovechó el tema del holocausto para llevar a cabo su plan infernal de la eliminación étnica total de mi pueblo. Eso les decía la abuela. Digo, abuela, la culpa no es tuya, la has hecho por humanidad. Dice, hijo, pero nosotros hemos resistido los pueblos. Hemos resistido al colonialismo británico. Y los británicos donde regalan mi tierra a este movimiento sionista. Y gracias a Lenin, que ha descubierto ese complot infernal en 1917, después de la Revolución de Octubre. Había un acuerdo entre el colonialismo francés, el colonialismo británico, y se firmó en Moscú con el movimiento sionista para regalar Palestina a esta gente, a esos colonos. Es decir, la realidad de antemano no tiene nada que ver el movimiento sionista por el sufrimiento de la gente de religión judía. Porque yo nunca digo el pueblo judío. Porque si tengo que decir el pueblo judío, tengo que decir el pueblo cristiano. O tengo que decir el pueblo musulmán. Y encima hasta quieren muchos apoderarse del tema del cristianismo. Es que esto no se puede aceptar ni se puede aguantar. Por lo tanto, dejamos claro que el judaísmo es una religión como cualquier otra religión. No es que el pueblo elegido de Dios es que ha prometido
es la tierra prometida, porque esa tierra prometida está sin pueblo, para un pueblo sin tierra, que lo demuestre, que no había gente en mi tierra, que no estaba mi madre, mi abuela, mi abuelo, que había gente en aquella tierra. Por lo tanto, esta falacia tenemos que frenarla. Cuando dicen los pueblos judíos, o decir los pueblos cristianos, que los cristianos son italianos, como son palestinos, como son sirios, como son de cualquier país del mundo. Así es ese hecho que vengan todos los cristianos que digan, no, Palestina es nuestra. También tienen derecho porque el Señor es palestino, nazareno. Pues tampoco puede ser esto. Mañana que vengan los italianos reclamando. Todo el Estado de Israel trocea mi tierra y se fabrica con personas de 14 nacionalidades como mínimo. El Estado de Israel hoy tiene alrededor de 7 millones de habitantes. Y para que sea el Estado de Israel legal según el derecho internacional, tiene que permitir a los refugiados volver a sus hogares de origen. Es decir, el derecho al retorno. Según la resolución de Naciones Unidas 194, Israel rechaza. Porque Israel tiene miedo a la paz. En el momento que vuelvan los palestinos a sus hogares, se termina la apartheid. Esa es la clave. La segunda clave, que era un Estado judío. ¿Qué significa? No quede nadie más que de religión judía. Da igual. Pero claro, vemos el Estado formado como mínimo 14 nacionalidades, 7 millones, el 22%, ahora ya somos casi el 25%, somos palestinos. Está prohibido que digan que somos palestinos. Árabes israelíes somos. Pues no, yo soy palestino de Haifa. Eso la primera. Tenemos 1.200.000 rusos. ¿Qué tienen que ver los rusos allí? Tenemos medio millón de argentinos. ¿Qué hacen allí? Han excavado el corralito, pero llegan allí, le dan un rifle, un fusil, un M16, un Jet-3 y $3.000 y un asentamiento en mi tierra, encima de tierra de un palestino. Tenemos polacos, tenemos moldavos, tenemos ucranianos. Esa es la internacional, pero la internacional fascista y sionista. También lo podemos demostrar. Tenemos 14 naciones que dicen, ay, qué bien hablan el español. Digo, claro que bien hablan el español. Se han venido de Málaga o han venido de Argentina, o de Bolivia, o de Honduras. Claro que bien hablan el alemán, es que hablan muchos idiomas. Claro, si son alemanes. El Mbappé que nombró Alejandro es alemán. O Sandy Shlomo Sanz. O si vamos a hablar de, por ejemplo, ahora mismo el ministro de Asuntos Exteriores israelí, se llama Lieberman, es un fascista también como todos, también es moldavo, de Moldavia. Simón Pérez, el que murió, que cambió el nombre, ese venía de Polonia, otro viene de Ucrania. ¿Qué relación cultural hay entre ellos? Además, cuando se fundó el Estado de Israel, necesitaban un traductor para traducir entre ellos, porque no se aclaraban. Hasta el hebreo fue normalizado a partir del año 1950. Cuando hablaba antes, y eso es serio, el tema de la lengua. Ese es el primer punto. Israel ha intentado cambiar la metodología, quería cambiar la historia de los libros, y no han podido. Nosotros, nuestros profesores, nuestros maestros han estado a la altura y han explicado. La mayor producción literaria ha sido de allí. El mejor literato de la historia del pueblo palestino es de allí. Mahmoud Darwish es un poeta universal de allí, de la tierra. Es decir, hemos ganado esa batalla. Es una batalla que casi la pierde el pueblo argelino en la resistencia contra los franceses. Han ganado la batalla lingüística. Por eso un pueblo, para conservarse como pueblo, tiene que defender su cultura, su lengua, su literatura. Hay un hecho. Los israelíes ahora dicen que el falafel, que es un plato típico palestino, que es israelí. Yo no sé israelí de dónde, de Polonia, o de Rusia, o de Argentina, o de Málaga. Hasta la gastronomía. Sí, la quieren robar. Es decir, que tenemos un plato beduino, hablando de los beduinos, ahora me he acordado de la señora Pilar Raola, si suena a alguien de ese nombre. Va de izquierdas, pero otra también sionista. Le han hecho un monumento en su honor, un parque en el Negev, en el sur, destruyendo una aldea beduina en el sur. Y ahora Israel va a seguir destruyendo aldeas, van a destruir 40 aldeas beduinas en el sur, en el Negev. Si vamos a hablar de Israel, y Hamas
es decir, cuando todos estos hechos no existían aún. Cuando estoy hablando de Mahmoud Darwish, Hamas no existía. Cuando hablo del asesinato del mejor literato de la historia del pueblo palestino, Hassan Kanafani, en 1972, tampoco existía Hamas. Es que no existía Hamas. Cuando la matanza de Sabra Shatila, tampoco existía Hamas. Si vamos a hablar toda la matanza, esta semana es el aniversario de la destrucción de una aldea palestina a 25 kilómetros del sur de Haifa del norte. Fueron asesinadas 250 personas y expulsadas 1.490 personas. Y tampoco existía Hamas. Se funda Israel, una matanza en Deir Yassin en 1956, tampoco existía Hamas. El 48, tampoco existía Hamas. Si vamos a hablar de todas las matanzas, no es que estoy diciendo Hamas por otro, no, para a la falacia. El otro día el embajador israelí en Madrid estaba hablando en la cadena SER, que lo oigo poco, pero aquel día fue la casualidad, le pregunta, la matanza esta que está llevando a cabo Israel, dice, Pepa, te escribo contigo, es que no ha habido matanza. Dice, no, es que los palestinos los han bajado jamás para que mueran. Dice, vale, los disparo. Contestó una ministra, dice, no, es que no ya en las cartas ya no lo podemos meter. Entonces hay que más asesinar. No digo que hay que asesinar, pero hay que eliminarlos. Eso lo dijo una ministra o un portavoz de un ministerio israelí. Entonces, Israel siempre sigue con estas prácticas de asesinato y de matanzas contra mi pueblo. Claro que hay que hacer algo. Puedo seguir hablando, pero por el tiempo voy a dejar ese tema. Si alguien necesita más información sobre lo que está pasando en el llamado Estado de Israel, yo encantado de dar toda la información sobre ese tema. Porque el tema de nuestra gente que está sufriendo el acoso, el apartheid de Israel, por ejemplo, no podemos asistir a muchos trabajos, 77 empleos, estamos perseguidos, ni siquiera podemos decir que somos palestinos. Israel, lo que, si no haces caso de lo que quieren, te quitan la tierra o te asesinan. La tierra nuestra en el norte no nos permite tener agua ni luz para que abandonemos la tierra. El momento que abandonamos la tierra por falta de alimento, por falta de luz y agua, entonces Israel puede ocupar esta tierra por una ley del colonialismo británico. Dejamos el tema de Israel, volvemos al segundo problema serio que tenemos, el tema de los refugiados. El tema de los refugiados, somos casi 8 millones de palestinos que vivimos en la diáspora. ¿Por qué no actúa la llamada comunidad internacional? No actúan porque no interesa, porque están al servicio de Israel, están al servicio del amo Trump y del amo europeo. Por eso no actúan. Los refugiados palestinos, si no vuelven a sus hogares, nunca va a haber paz. Y el que metió la lucha de liberación nacional fueron los refugiados palestinos. Por eso nosotros los refugiados palestinos, desde el 30 de marzo de todos los años hasta el 15 de mayo, celebramos manifestaciones reclamando nuestros derechos. Los refugiados no vivimos una vida de relax en el exterior. Los refugiados hemos sufrido más de 200.000 asesinatos y aún no existía Hamas. Cuando empezamos la lucha, hemos dicho quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo, como el enemigo de la humanidad, son 4. Imperialismo, que es la barbarie, sionismo, también la barbarie, Israel, la barbarie, y las fuerzas reaccionarias árabes. Acordado, fuerzas reaccionarias árabes, porque son cómplices de todos los asesinatos de lo que están pasando en mi tierra. No son unos santos. Voy a dar un ejemplo sencillo, Arabia Saudí. Arabia Saudí, que le dan aquí en Europa la medalla de la Legión Francesa de oro, aquí méritos, por respetar los derechos humanos, que una mujer no puede salir en Arabia Saudí a la calle sin tener en compañía a un niño de 10 años hasta 8 años. Claro, eso es un país libre, le regalan la medalla. No, le han regalado la medalla porque compra armamento a Occidente, como a Estados Unidos, como a Francia. Compró a Francia 65.000 millones. Aquí hay un líder de izquierdas, dijo, no, es que hay que vender barcos de guerra a Arabia Saudí. Sí, aliados de Israel y Estados Unidos, porque son puestos de trabajo. También los verdugos son puestos de trabajo. O sea, en esa comarca donde fabrican barcos de guerra, hay 41% de la población está en paro.
¿cómo puede ser gente de izquierdas diciendo esa barbaridad? Para mí de izquierdas, o persona o ser humano, el bombero de Bilbao que se negó a cargar bombas para Arabia Saudí. Porque Arabia Saudí está bombardeando a diario una población pobre, civil, es el Yemen, 14 millones de personas pobres. Volvemos al tema de los refugiados. Entonces hay complots entre Israel, así lo digo, y las fuerzas reaccionarias árabes, entre ellas Qatar, Arabia Saudí y también fuerzas de la OTAN, un país cercano también que se llama Turquía. Aunque ahora solidario con nosotros, llorando por nosotros, pero es miembro de la OTAN. Jordania asesina a 20.000 palestinos. Lo que vivíamos en el Líbano era una situación también terrible, chabolas. También sufrimos el asesinato de más de 100.000 personas. El campamento donde vivía, que éramos 40.000 personas, fue destruido en el año 1976. El otro campamento que fui a vivir, que es Shatila, también asesinatos de 3.000 personas, un asesinato llevado y dirigido por el ministro de Defensa en aquella época, que era Ariel Sharon. Perdóname si estoy avisado, no existía jamás, porque es que la canción israelí hoy día es jamás, 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 jamás. Como si fuera la izquierda no existe. Entonces, hay que resolver el tema de los refugiados. Tampoco se ha resuelto. Entonces, si no se resuelve el tema de los refugiados, no va a haber paz. Volvemos al tercer punto, que aquí está la importancia. Cuando Israel ataca el Líbano y tira 1 millón de bombas, 1 millón de bombas. Luego me hablan de derechos humanos. Cortar el agua a miles y miles de familias. La gente no tenía agua más que para beber. La fuerza de la OLP, que la OLP es la organización que engloba a toda la lucha del pueblo palestino, se trasladan y se paraliza la lucha armada. Se van a Argelia, a Siria, se van al Yemen, a otros países como Túnez y tal. Pero la situación empeora porque Israel se necesita conflictos y ataques y se traslada el peso de la protesta palestina, no digo la lucha armada ni nada, sino la protesta civil en Cisjordania. En 1984, un premio Nobel a la Paz, un laborista fascista, se llamaba Isaac Rabin, saca de la chistera una ley de romper los huesos a los niños palestinos por el simple hecho de tirar piedras al ejército de Israel. Es decir, hay niños que están condenados en las cárceles israelíes a más de 10 años. Estamos hablando de niños, no llegan ni a 15 años. Aparte de la tortura que sufren esos niños. ¿Se imagina uno que su hijo está sufriendo esta barbarie? Isaac Rabin sacó de la chistera otra ley. Arrancar los olivos. Rabin saca otra ley. Los asesinatos selectivos. ¿No le gusta a un dirigente? Pues lo asesinan. Rabin sacó otra ley. La detención administrativa. Como la compañera Khalida Jarrah, que es una mujer que trabaja en el derecho internacional, pues la han detenido porque es secreto de Estado. No, porque era una mujer en primera línea de lucha y es la responsable de la acción social del pueblo palestino y de la acción jurídica. Y la comunidad internacional no protesta. Es que tenemos más de 10.000 presos. Los únicos presos que hay hoy día, que lo sepáis, en Cuba y en Venezuela. En otro país no hay presos. Aquellos no, aquellos tienen que pagar por ser malos. Mis palestinos no son presos, esos son animales que están allí enterrados. Eso es Isaac Rabin, y muchas cosas hechas a Isaac Rabin. Entonces, ante ese hecho tan duro, nosotros salimos en la primera intifada, que era la intifada de la piedra. Y la intifada de la piedra era una lucha para frenar a todo ese imperio fascista, israelí, norteamericano, árabe saudí, es decir, todo el complot reaccionario. Entonces, esta intifada triunfa y los israelíes ya no son bienvenidos en Cisjordania ni en Gaza. Saca la llamada comunidad internacional que va a llegar la paz a Palestina. Todo el mundo asombrado. Va a llegar la paz a Palestina. Le decimos, no va a llegar la paz a Palestina. Ni Aznar, ni Blair, ni Bush van a llevar la paz a Palestina.
porque los hemos visto cómo actuaban en otros sitios. ¿Por qué no llega la paz a la policía? Para llegar a la paz tiene que haber justicia. El primer punto, que es muy importante para nosotros, el tema de los refugiados. No se trató para nada. ¿Cómo va a llegar? Entonces, ¿qué hacemos con los refugiados en la diáspora? Tienen que volver. Decimos, no, vosotros los rojos estáis locos. Segundo punto, para hablar de la paz en Palestina hay que solucionar la situación de 1.200.000 palestinos en el llamado Estado de Israel. Que no sean árabes israelíes, que sean palestinos. Tampoco se trató el tema, solamente se trató el tema de Gaza y Cisjordania, que eso va a ser el Estado palestino. Pues de ese territorio, que es el 22% de la población palestina, de la tierra palestina, no controlamos más que el 5% del territorio nativo palestino. Pero en combinación con los cuerpos represores de la policía israelí y del ejército neonazi israelí. Eso es lo que dominamos hoy día. Entonces, esas condiciones tampoco va a haber un Estado palestino. No va a haber un Estado palestino. Y la historia ha demostrado, en Cisjordania había 200.000 colonos, hoy tenemos 700.000 colonos. Esta paz no existe. Esta paz no existe. Barbaridades más en Cisjordania nos han puesto el muro de la vergüenza, del norte a sur. Es que si tengo la tierra aquí, no puedo trabajarla. Si tengo el colegio allí, mi hijo no pudiera estudiar. Y todo el mundo protestaba por el muro de Berlín. Y luego cogemos, Cisjordania está dividida, está troceada con controles militares. Si uno va al médico, al cardiólogo, para que lo trate el médico, él está en puesto de control, no le deja pasar y puede morir perfectamente. Y no pasa nada. Mujeres han muerto en los controles, no estoy exagerando, en los controles militares israelíes cuando iban a dar a luz al hospital. Es que hay un tema, por eso el tema del boicot es muy interesante. La sociedad israelí es una sociedad militar, no es una sociedad civil. Quiero decir con esto. Imaginaos un soldado israelí o una soldado israelí está en el puesto, trata de humillar al palestino, manda en el palestino, lo complica la vida al palestino. Esto cuando sale de turismo al exterior, sale con su prepotencia, es el amo del mundo, eso hacen, es decir, son no aceptables en ninguna parte. Hay muchos países que ya no los aceptan como turistas, porque son superiores al ser humano, son igual que Hitler. Eso es una realidad, lo podemos demostrar. Ante todos esos hechos y a la vida, para nosotros es imposible y además no hay condición para establecer un Estado palestino. Me he quedado corto hablando de la zona de Cisjordania. Aparte se puede hablar de matanzas, por ejemplo, de Cisjordania, como la matanza de Jenin. El campamento de refugiados de Jenin, allí los israelíes asesinaron a muchísima gente en ese campamento. Más de 1.000 personas fueron asesinadas en ese campamento. Y los detenidos fueron marcados en brazo con números. Eso trae a la memoria muchas cosas. Hablando de otro, y ya termino para las preguntas, es que resumí todo lo que podía decir. No. Sí, pero es que menos de media hora, tengo que hablar media hora por lo menos. Es que el otro tema, y termino, el tema de Gaza. Gaza es el mayor campo de concentración de la historia. Gaza es un territorio de 366 kilómetros cuadrados. Yo no sé la zona del Morrazo cuánto mide de extensión. 366 kilómetros cuadrados. Es una cárcel. No hay ninguna puerta abierta para salir del campo de concentración. Y nuestros pescadores, que ayer fueron asesinados, pescadores, 3 barcas de pesca estaban puestas allí y sale la aviación israelí y los bombardea. Nuestros pescadores no van a salir ni siquiera más de allá de 3 millas a pescar. Y hemos perdido pescadores. La colecta de la tierra no la podemos coger. No podemos ir a trabajar. Los niños no pueden ir a estudiar. ¿Qué nos queda? Los medicamentos, nos faltan todos los medicamentos. Los hospitales a ver no pueden funcionar. 4 horas de electricidad al día. Agua, 4 horas de agua al día. Falta alimentación. Menos mal que ayer entró a tocar. Falta comida. Y no pasa nada.
es que tiene que llegar al momento que esta llamada comunidad internacional, que este llamado internacional, que se dé cuenta de esto. Pero nosotros, para terminar, porque hay muchos temas que hemos tocado, el tema de la guerra en Siria, ¿por qué el interés de Israel en la guerra? ¿Por qué el interés de Israel con el tema kurdo? Es que hay muchos temas, el tema que, ¿cuál es la solución pronto? Tenemos que hablar de todo esto y os digo que os prometemos nosotros los palestinos, aunque quede una niña palestina, un niño palestino, seguiremos en la resistencia hasta conseguir todos nuestros derechos. Nunca, nunca, nunca vamos a renunciar, aunque sea así, de nuestros derechos. Y el pueblo que no lucha por sus derechos no merece ser más que tratado como un esclavo. Esto es la resistencia en todas formas, encabezada por la lucha armada y también por la lucha lingüística y cultural, gastronómica y a todos los niveles. Y gracias por vuestra atención.